¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a mi Dios por este privilegio, por esta oportunidad que Él me brinda. Oro para que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Señor. Estamos en la segunda lección de este segundo trimestre del año 2025. El Génesis como fundamento es el tema de la semana y la lección de este día. La sección para hoy lleva como título La pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Ustedes recuerdan la historia que se registra allí en el capítulo 22 del libro de Génesis, y que hicimos mención de ella en el día de ayer, Génesis 22. Dios había llamado a Abraham para que realizara un sacrificio. Pero ese sacrificio tenía una diferencia abismal con los otros sacrificios. No era un animal el que iba a colocar sobre el altar, sino a su propio hijo. Dios le estaba pidiendo que su propio hijo fuera sacrificado. Así que Abraham, yo imagino que con luchas en el corazón, pero dispuesto a hacer siempre la voluntad de su padre, entonces tomó a Isaac, a los siervos, y dice la Biblia que llevaron el fuego, llevaron la leña, y en el camino Isaac hace una pregunta inocente: ¿dónde está el cordero? Por supuesto, él le dice al papá: yo veo que llevamos el fuego, llevamos la leña, tenemos todo para el altar, pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Y la respuesta de Abraham fue: Dios proveerá el cordero. Antes de continuar con la historia y hacer toda la aplicación que queremos hacer, es bueno darnos cuenta de que es en el capítulo 22 del Génesis, aquí en esta cita que estamos leyendo, cuando se habla por primera vez del Cordero, cuando se hace la primera mención del Cordero. Es interesante porque en el capítulo 22 del Génesis, como lo dijimos ayer, también se va a hacer la primera mención de la palabra amor, de amar, a cuando Abraham recibe el mandato de Dios y Dios le recuerda: tu hijo único al que tú amas. Y ahora es la primera vez también que se hace mención del cordero. Yo les dije ayer que qué cosa tan interesante, porque la primera vez que se hace mención de la palabra amor en la Biblia es en torno a un sacrificio, y cuando se hace en el Nuevo Testamento, que es Juan 3:16, también es en torno a un sacrificio. Y ahora en la palabra cordero, con la que se identifica a Cristo Jesús más de 20 veces en el Apocalipsis. Más de 20 veces es usada esta palabra para referirse a Cristo Jesús. Estuvimos viendo los primeros días de esta semana que la primera mención tiene que ver entonces con el desarrollo del símbolo utilizado. La pregunta que hace Isaac: ¿dónde está el cordero? El resto de la Biblia va a encargarse de responder. El resto de la Biblia la va a presentar. Mira, en los restantes 38 libros del Antiguo Testamento vamos a encontrar esta respuesta. Vamos a encontrar que se va agregando información acerca del Cordero. Se va presentando la figura del Cordero como el sustituto del ser humano. Desde que se establecen los sacrificios allí en la economía hebrea, en el santuario terrenal, hasta todo el resto de la Biblia, vamos a mirar cómo
la figura del cordero va tomando su forma, va aplicándose el símbolo, se va entendiendo y nos vamos a dar cuenta que es una alusión a Cristo Jesús. En esos 38 libros restantes, progresivamente se va respondiendo a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Vamos a encontrar entonces en todo el Antiguo Testamento profecías mesiánicas. Vamos a encontrar al Antiguo Testamento repleto de profecías que aluden a Cristo Jesús como el sustituto, aquel que vendría a morir en nuestro lugar, aquel que vendría a ocupar el lugar del pecador. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar entonces que Jesús viene en persona para convertirse en el Cordero de Dios. Mira que Juan, al verlo, capítulo 1, el verso 29, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo siempre he dicho, si uno lee lo que antecede a este versículo, va a darse cuenta que Juan estaba predicando acerca de Jesús, presentando a Jesús, anunciándole a la gente que vendría el Mesías, que vendría el prometido de todos los tiempos, el deseado de toda la gente. Y cuando llega, entonces lo va a presentar de una manera extraña. Pero sin duda, cuando él dice: este es el Cordero de Dios, estaba respondiendo en cierta forma a la pregunta de Isaac. Y nada mejor que el escenario donde estaba, donde la gente estaba yendo a encontrarse con el Señor, a arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Qué cosa tan interesante. En ese escenario aparece el Cordero. ¿Tú recuerdas lo que Abraham le dijo a Isaac? ¿Cómo le respondió Abraham? Dios va a proveerse del Cordero. Dios va a proveer el Cordero. Y lo estaba proveyendo en la persona de Cristo Jesús. Lo estaba proveyendo en la persona del Salvador, de aquel que vendría a ocupar nuestro lugar, de aquel que vendría a ocupar entonces el lugar del pecador. Mira que cuando Jesús aparece en la escena y es bautizado, Mateo dice que el ángel vino o que una voz desde el cielo, Dios habló diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y también entonces cuando Abraham, el ángel de Dios, interviene para que Abraham no le mate. Desde ese momento, entonces cobra significado la figura del Cordero inmolado que aparece en Apocalipsis. Podemos comprender ese símbolo, podemos comprender a quién se refiere sin mucha explicación y sin mucha o sin casi ninguna oposición, porque Isaac pregunta: ¿dónde está el Cordero? Abraham responde: Dios lo va a proveer. Y cuando llega Jesús, Juan, aquel que había sido llamado para preparar el camino del Señor, entonces lo presenta como el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero porque ocupó tu lugar. Cristo es el Cordero porque ocupó mi lugar. ¿Te acuerdas cuando el ángel interviene y no deja que Abraham adelante el sacrificio? Dice que levantaron sus ojos y vieron a un carnero enredado en la zarza. Dios estaba proveyendo el sustituto, un tipo de lo que Jesús iba a hacer por ti y por mí, un tipo de lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Tú y yo debiéramos haber muerto por el pecado. Tú y yo no tenemos ningún mérito para alcanzar la salvación. Sin embargo, Dios proveyó un cordero. Yo creo que debemos alabarle.
Hoy entendemos el símbolo del Cordero Inmolado de Apocalipsis, el Cristo que sufrió en tu lugar y en el mío para darnos salvación. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por Jesús. Gracias por contestar la pregunta que hizo Isaac, proveyendo a Cristo para nuestra salvación. Permítenos responder como debe ser. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.